Hola a todos, quiero saludarles en este día especial a todos los papás que nos están viendo. Este es un día para celebrarles, un día para bendecirles, un día para estar felices en familia, disfrutando de los hijos, de este tiempo especial que tenemos, ¿no? La celebración debería ser evidentemente todos los días del año, ¿no? Pero este día es especial, así que esperamos que la pasen muy bien. Hemos tenido a nuestros niños saludándoles, hablándoles, y yo sé que Dios va a traer nuevos tiempos para todos nosotros y fortalezas para sacar adelante nuestras familias. Hace un tiempo atrás me ocurrió algo que cambió mi vida mucho, ¿no? Y yo soy creyente desde pequeño, que tuve algunos años que estuve apartado de Dios. Lo conocí desde muy pequeño, cuando tenía 11 años, pero durante tanto tiempo que aprendí de Dios y me relacioné con Él, había un ingrediente que faltaba, algo que yo tenía que conocer acerca de Dios, y era conocer la gracia y el favor de Dios, porque eso implicaba que yo lo pueda conocer a Dios como lo que Él es, como Padre. Y yo creo que ese es uno de los eventos más fuertes que ocurrieron en mi vida, que cambió mi relación con Dios definitivamente a una relación completamente diferente. O sea, hay una pregunta que yo quiero hacer para ti. Si es que tú conoces a Dios, seguro me puedes decir que sí. La segunda pregunta es si conoces a tu Padre Dios, que es un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Ahora, la Biblia dice en Gálatas, el capítulo 4, versículo 6: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba Padre. O sea, Dios puso en nuestras vidas su espíritu, el Espíritu Santo, para que por medio de él nosotros podamos decirle Abba Padre. Esa palabra Abba es como papito, ¿no? Es una palabra de mucha intimidad, de mucha cercanía. Y solamente tú puedes decirle Padre a Dios cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, porque solamente Él puede darte a conocer quién es Él verdaderamente. La Biblia dice que es solamente el Espíritu del hombre que puede escudriñar lo profundo del corazón del hombre, y también es el Espíritu Santo quien puede conocer lo profundo del corazón de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo que conoce a Dios en profundidad como Padre es el que está dentro de nosotros y quien nos enseña a nosotros quién es Dios. Ahora, la Biblia dice en Juan, el capítulo 17, versículo 26: yo les he declarado tu nombre y lo declararé, para que el amor con que me amabas esté en ellos y yo en ellos. Fíjate que Jesús, cuando le dice, está orando a Dios y dice: yo les he declarado tu nombre, porque cuando tú, en las escrituras, cuando tú hablas del nombre de una persona, hablas de la esencia, del carácter, de quién es esa persona, de lo que representa, sus atributos, quién es esa persona. El nombre no era puesto simplemente porque sonaba bien o porque lo que usaban los padres. En la Biblia los nombres tienen un significado profético muy profundo, muy grande. Y cada vez que encontramos un nombre en la vida de alguien, define su carácter, define su destino. La cultura judía pensaba que el nombre podía definir el destino de la persona. Y cuando Jesús dice: yo les he enseñado tu nombre, lo que Jesús estaba diciendo es: yo les he enseñado quién eres tú realmente. Porque en el Antiguo Testamento Dios se fue revelando y fue revelando aspectos de Él, ¿no es cierto? Lo que Él hacía: nuestro sanador, nuestra justicia, nuestro estandarte, el Señor de los ejércitos, el protector, el proveedor, todo lo que Él hacía. Pero Jesús vino y nos declaró el nombre. ¿Y cuál es ese nombre que declaró Jesús? Y Él dijo que había venido a mostrarnos al Padre. El nombre era el Padre, ese era el nombre que nosotros necesitábamos conocer. Y eso define a Dios, quién es en profundidad: nuestro papá, nuestro Padre. Algunos piensan todavía que Dios es, claro, Dios es juez, claro que es juez, pero por encima de eso es tu Padre. Es tu Padre. Es como que tú seas un abogado o un juez y tus hijos lleguen y te digan señor juez en la casa. No te van a decir así, te van a decir papá, porque te conocen, porque tienen una relación más íntima y más profunda. La gente que no conoce a Dios va a ver a Dios como un juez, alguien que trae juicio.
Y lo van a conocer así porque no lo conocen en la intimidad. Tú y yo sí lo podemos conocer como un padre. Y eso cambia absolutamente toda nuestra relación con él, porque una cosa es conocer a alguien como un juez y otra cosa es decir, este es mi papá. ¿No? Este es mi padre, es muy diferente. En Mateo capítulo 6, versículos 31 al 32, dice la escritura lo siguiente: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ahora, imagínate esto, ¿no? Cuando Jesús comienza a hablar acerca de la provisión y la preocupación de la gente. Hoy en día estamos viviendo una crisis en todo el mundo, una crisis financiera. Las bolsas de valores en los países han caído, muchas empresas han quebrado, mucha gente ha perdido su trabajo. Y en medio de todo esto, Dios nos dice que no nos preocupemos. Ahora, ¿cómo tú te podrías preocupar si sabes que es tu padre? Vuelta al ejemplo, si tú piensas que ese Dios es un juez, ¿ok? No es tu padre, es un juez, Él no tendría ningún compromiso, ninguna responsabilidad contigo. Pero como Él es tu padre, entonces Él se dirige de forma muy diferente a nosotros. Por eso Él dice, no se preocupen, dijo Jesús, no digan eso. Dice, no lo digan, no se preocupen diciendo, porque nuestras palabras comienzan a fluir en esa dirección de la preocupación. ¿Qué comeremos? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo nos vamos a vestir? Alguien que no tiene dinero, que ha perdido su trabajo, que se le han cerrado las puertas o que su empresa ha quebrado, va a hacer estas preguntas y que son preguntas válidas seguramente, hay una preocupación, pero dice, no se preocupen de esta forma. Porque tú puedes tener tu ansiedad y tu preocupación en tu corazón, pero puedes acercarte a Dios para entregársela. Pero Jesús dice, no se preocupen diciendo, porque cuando tú tienes la preocupación en tu corazón y la albergas, permites que anide y se quede allí, tus palabras comienzan a fluir de esa abundancia que hay en el corazón, porque dice, lo que abunda en el corazón, la boca comienza a hablar. Entonces dice que cuando tú comienzas a decir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué veremos? La preocupación inicia con un pensamiento, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Y comienzas a ver las circunstancias, pero cuando tú ya comienzas a hablar es porque la preocupación llegó al tope, al límite. Jesús dijo, no digas eso, ¿qué comeremos, qué beberemos? Los paganos tienen preocupación por todo esto. ¿Por qué? Podríamos traducir la palabra pagano como la palabra huérfano, como quien no tiene un papá que se preocupe por ellos. Entonces no hay quien se preocupe por ellos. Ellos andan tras todas estas cosas. Es decir, ellos mismos tienen que ver la forma de conseguir su sustento. No tienen nadie que les ayude, nadie que les abra puertas, que los bendiga, que abra la ventana de los cielos. No tienen a nadie que haga eso por ellos. Pero tú y yo tenemos a Dios que sí hace eso por nosotros. Él abre las puertas de las ventanas de los cielos, Él nos da oportunidades, Él te da ideas creativas de negocio para este tiempo. Dice que el Padre Celestial conoce cuál es nuestra necesidad. No, Jesús no dice, es Yahvé, el Jehová de los ejércitos, el que conoce esto. No dice eso. No dice que es el juez santo el que conoce esto. No, dice que es tu padre, porque está hablando de la provisión que un papá puede dar. La palabra papá también significa fuente, fuente de todo. O sea, Dios es nuestra fuente absolutamente de todo. Entonces, ¿cómo es que harías tú con tus hijos, no? ¿Cómo es que tú te relacionarías con ellos? ¿Cómo es que te acercarías con ellos? ¿Les darías su provisión? ¿Te preocuparías por ellos? ¿Cómo viven tus hijos en casa? ¿Ellos tienen que salir a trabajar porque dudan de que tú traigas la provisión a la casa? ¿O viven seguros en la casa porque tú traes la provisión? Con Dios nuestra relación tiene que ser exactamente igual. Y estamos en un momento de crisis y los meses que vienen van a ser momentos de crisis también financiera en todo el mundo. Los análisis económicos dicen que la recesión va a venir, que estamos en medio de ella, que el Producto Bruto Interno de los países va a disminuir dramáticamente, que los índices de trabajo han bajado,
pero tú tienes a Dios de tu lado y tienes a tu papá proveyéndote y cuidando de tu vida en todo momento. Cuando nosotros miramos a Dios como Padre, nuestra fe se enfoca en Dios en esa dirección y podemos recibir de Él lo que Él tiene para nosotros, porque Él otorga por gracia y nosotros recibimos por fe. Efesios 2, 8 y 9 dice esto. Él da por gracia de forma gratuita porque te ama, no porque tengas que hacer cosas para ganártelo. O sea, y tú no les dices a tus hijos en casa que tienen que trabajar o que tienen que traer buenas notas para darles de comer. Tú les provees, tú les das la provisión. Es lo natural. Dios hace exactamente lo mismo. Entonces, tú y yo tenemos que vivir confiados. Confiados porque aunque hayan personas que no tengan esperanza, que no tengan quien les ayude, tú y yo sí tenemos a alguien que está viendo por nosotros todo el tiempo y en todo momento, quien está cuidando nuestras vidas, cuidando nuestro corazón, cuida de ti, de tu familia, de tu descendencia. Eres una persona bendecida, eres una persona que cuenta con el favor de Dios porque tú eres hijo de Dios. Hay un secreto en tu relación con Dios y es que mires a Dios como un buen padre. La fe es creer que tenemos un buen Dios, no un mal Dios, y que Él te protege y provee a quienes confían en Él. Siempre yo hablo de la escena de Nazaret, porque cuando el leproso va donde Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme, Jesús dice, sí quiero. Y esa palabra en el griego es, yo elijo sanarte y yo deseo sanarte, elijo y deseo sanarte. Pero cuando va a Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía. Y no tener fe es rechazar lo que Jesús ha hecho ya por nosotros. Cuando tú crees que Dios no es un buen padre, entonces estás rechazando todo lo que Él puede hacer por ti. Porque la fe nos enlaza con Dios. Y en la historia de Lucas, el capítulo 15, se nos habla del hijo pródigo, este hijo rebelde que había desperdiciado toda la herencia a su padre y antes de que decidiera irse de la casa, le pide al papá todo lo que tenía y simplemente se va, pero después le ocurre algo, no pierde todo. En el capítulo 15 de Lucas, verso 31, dice lo siguiente, y él le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre sale, lo abraza, lo besa, lo recibe nuevamente, lo acepta, le dice, cámbienle de vestido, cámbienle los zapatos, báñenlo, échenle aceite, devuélvanle un anillo. El padre lo que hace es restaurarlo completamente. Ni siquiera le recrimina nada. Esa escena es asombrosa porque Jesús está narrando esta historia para que nosotros entendamos cómo es Dios, cómo es nuestro Padre, ¿no? Y Él entiende el problema en que se había metido su hijo, lo que había pasado, pero lo recibe nuevamente en casa. No le dice vete con la servidumbre, no le dice no puedes regresar a casa, las cosas ya no van a ser igual o ya te gastaste tu herencia. Simplemente lo recibe como si nada hubiera pasado. Y esto nos habla del perdón de Dios, porque nuestro Padre actúa así. Su perdón es total y absoluto, como si no hubiera pasado nada. Claro, porque en la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados. Dice que la sangre de Cristo nos ha borrado todo pecado en nuestras vidas. Y el versículo que hemos leído habla del segundo hijo, del hijo que estaba con el papá todo el tiempo, que no se fue. Y él le dice, ¿no? Tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y se lo dice porque el hijo se había acercado y se enteró en la casa, estaba regresando de trabajar, y se enteró que había una celebración, había una fiesta en la casa. El papá había organizado en un momento una fiesta, dijo, mi hijo ha regresado, el que creía que estaba muerto está conmigo, maten animales, vamos a comer, inviten a las personas. Hizo una gran fiesta. Y dice que el segundo hijo que estaba ahí, se enojó al entrar a la casa y cuando el padre salió a preguntarle qué cosa es lo que pasa, por qué estás molesto, por qué estás enojado, porque tu hijo, tu hermano ha regresado, estamos completos. Y el hijo le responde y le dice, mira, yo te he servido todos estos años, he hecho las cosas bien, sin embargo nunca me diste un becerro para celebrar con mis amigos. Dice, pero tan pronto como este hijo tuyo ha regresado, has matado a un ternero gordo por él. Yo quiero que tú entiendas esta escena, porque esta escena es muy importante. El hijo pródigo que regresa
regresa y se relaciona con Dios por la gracia. O sea, recibe algo que no merece y comienza a disfrutar del beneficio de Dios. El padre no le dice, ahora tienes que hacer esto, tienes que pagar esto, tienes que devolverme lo que gastaste. No, lo recibe en casa, como si nada hubiera pasado. Y puede disfrutar de toda la casa, es una gran fiesta por él. El hijo que vivía ahí siempre, él vivía y representa la vida por ley, la vida por obras. Porque el muchacho siempre estaba pensando de que él trabajaba para el padre y que el padre nunca le había dado a él o le había hecho una fiesta o había matado un becerro en honor al trabajo que él hacía. Porque el muchacho le dice, yo estoy acá siempre contigo, estoy trabajando contigo, nunca te he dejado. O sea, él pensaba que las obras que él tenía hacía que gane el favor del papá. Él pensaba que con todas las cosas que había hecho, él se estaba ganando el favor del papá. Sin embargo, la respuesta del papá es extraordinaria, porque el papá le responde y le dice, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Imagínate esto, en todos esos años que el hijo pródigo se había ido de casa, el otro muchacho que se había quedado en casa había estado con el papá todo ese tiempo y nunca había hecho ninguna fiesta, nunca había celebrado nada, nunca había agarrado un becerro gordo para comerlo y disfrutar de ello, porque no se enteró de que todo eso también le pertenecía, por una sencilla razón, porque la única forma de relacionarte con el Padre es por medio de su gracia, no por medio de lo que tú hagas o por méritos. Porque el hijo pródigo regresa y puede disfrutar de todo, pero él estuvo todo ese tiempo así y no pudo disfrutar de nada. Estaba en la casa, está con el padre. Y muchos creyentes les pasa lo mismo. Tienen a Dios como padre, son hijos de Dios, ¿ok? Son tan dueños de todo como cualquiera de los hijos. Sin embargo, paran haciendo cosas esperando que Dios haga algo a favor de ellos. Por eso muchos dicen, ¿por qué me está pasando estas cosas malas si yo estoy haciendo las cosas bien? Si yo no he pecado, si yo estoy siendo responsable, como la respuesta del joven rico, ¿no? Que dice, pero si hago bien las cosas, no me porto mal, ¿por qué me pasa esto? Tú dices eso porque piensas que estás recibiendo la paga que Dios te está dando. Es verdad que muchas decisiones malas que podamos tomar tienen consecuencias, pero aún así la misericordia de Dios se muestra en nuestras vidas. Pero tú piensas que Dios te paga de acuerdo a lo que tú haces. Tú haces bien, Dios te devuelve bien. Tú haces mal, Dios te devuelve mal. Claro, eso era bajo la ley. De acuerdo a lo que tú hacías, tú recibías de Dios. Pero estamos bajo la gracia. Tú recibes de Dios de acuerdo a su amor. Y tú puedes tomar de Él confiadamente si tú sabes y tú piensas que tú tienes un buen padre. Si este muchacho hubiera sabido desde el principio, hubiese reconocido que su padre es un buen padre y que todo lo que está en la casa es de él y podría reconocerlo. Yo no me imagino a tus hijos en casa pidiéndote permiso para comer, para almorzar, para tomar desayuno, para dormir en sus camas. Ellos no te piden permiso, ellos simplemente usan eso y cuando están en otro lugar dicen mi casa. Ellos o no la han comprado o no pagan nada del alquiler, sin embargo dicen es mi casa porque hay un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque están en familia, porque papá está. Con Dios es exactamente igual. Este muchacho no reconocía hacia el Padre, reconocía solamente de que Él le daba de acuerdo a lo que Él había hecho. Y todos esos años Él había perdido mucho tiempo de bendición, de poder celebrar, de poder gozar, de poder gozar de todo. Y él había trabajado y se esforzaba. Y a estas alturas Él estaba frustrado, estaba molesto, estaba herido porque el hermano que había gastado todo ahora regresaba y es como que nada hubiera pasado. Él esperaba evidentemente que el hermano sea castigado, sea sacado fuera, que nunca más pudiese disfrutar de nada.
porque él estaba esperando recibir también de acuerdo a lo que él hacía. Él dijo, yo he hecho bien las cosas, yo he trabajado para ti, he estado todo este tiempo contigo y nunca me has dado nada. Y a él lo que le corresponde es que no le des nada, evidentemente, porque había también un sentido de juicio dentro de él. El juicio está adentro. Cuando tú no sabes vivir por la gracia de Dios, automáticamente tú vas a juzgar a las personas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué Dios puede bendecir a las personas a pesar de que hayan cometido errores y hayan hecho malas cosas? Él no supo reconocer que su padre se movía en la gracia, que él se movía en ese ambiente y que respondía de esa forma. Es importante que tú puedas pensar que tu Padre, Dios, es un buen Padre. Y hay algo más. Tú tienes que conocer el corazón de tu Padre, saber cómo es. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Escucha esto, ¿no? Esta enseñanza de Jesús, porque Jesús hace una comparación y dice, ustedes son padres, dice, y ustedes son malos, porque hablaba de su naturaleza no redimida, de su imperfección. Ustedes son malos y sin embargo son capaces de dar buenas cosas a sus hijos. ¿Por qué lo decía esto? Porque en el concepto de todos los que estaban ahí pensaban de que Dios no era capaz de dar buenas cosas a sus hijos. La preocupación viene cuando creemos que Dios no es un buen padre, que su corazón no es bueno realmente, no es la de un papá. Y a veces puede haber pasado en tu vida que tú no has tenido una buena relación con tu papá y eso puede haber afectado tu relación con Dios. Nosotros los papás somos imperfectos, pero hay una realidad, que nosotros como padres somos la primera imagen que nuestros hijos tienen de Dios como padres y después las personas crecen y piensan que Dios es igual que el papá terrenal que nosotros hemos tenido. Y la realidad es que tenemos que conocer a Dios en su paternidad. Por eso Jesús les dice, ustedes no son perfectos como padres, ustedes se equivocan, ustedes tienen errores y todo lo demás. Sin embargo, ustedes se esfuerzan y saben dar buenas cosas a sus hijos. Entonces hace la comparación y dice, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Lo que está hablando Jesús aquí es de confianza en quién es tu Padre, de cómo es el corazón de tu papá. Cuando tú tienes en mente que una persona no tiene un buen corazón, tú desconfías de esa persona, no te relacionas con esa persona y es más, ni siquiera estarías pensando que la provisión llegaría de ese lado porque piensas que el corazón no es bueno. Pero cuando tú sabes que el corazón de Dios es el corazón de un padre, esto es importante. Esta frase tiene que estar en tu corazón. Dios es un buen padre. Tú comienzas a orar por sanidad confiadamente cuando tú crees y sabes que las enfermedades no vienen de Dios. Entonces tú pides a Dios sanidad. Hoy Dios quiere que sepas que Él no es el tipo de padre que te quiere enfermo, que te quiere derrotado, que te mantiene pobre, en necesidad y que se niega a satisfacer tus necesidades y te niega tus bendiciones. Dios quiere que sepas hoy que Él no es ese tipo de padre, que Él quiere ayudarte, que Él quiere que comprendas cómo es su corazón, que su alegría es entrar en tu familia y verte feliz. Y que a pesar de tus faltas, Él sabe dar bendiciones extraordinarias a sus hijos. Quiero orar por ti. Primero orar por ti que quizá nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Yo quiero guiarte en una oración, yo quiero que ores conmigo. Dile, Señor Jesús, gracias por amarme y por morir por mí en la cruz. Tu preciosa sangre me lava y me limpia de cada pecado. Tú eres mi Señor y mi Salvador, ahora y para siempre. Yo creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy. Debido a tu obra completa en la cruz, ahora soy un amado hijo tuyo y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón con tu paz y tu gozo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración,
déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice que las cosas son hechas nuevas por completo y quiero que te comuniques con nosotros, que escribas a nuestras redes sociales en los números que están apareciendo abajo. Queremos saber de ti, ayudarte y guiarte en este proceso, en este tiempo que viene en adelante para que puedas crecer en tu relación con Dios. Quiero terminar este tiempo bendiciendo la vida de todos ustedes, de todos los papás que nos están viendo, desearles un día extraordinario, que la pasen muy bien, que confíen en Dios siempre, que tengan fe que Dios va a transformar estos tiempos. Quiero bendecir tu vida ahora para terminar. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga. Hola, si has sido bendecido por este video, siéntete libre de comentarlo, qué cosa es lo que Dios te habló. Dale like y comparte este video con algún amigo que necesite una palabra de ánimo y fortaleza. No olvides suscribirte para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por vernos y nos vemos pronto.